Me pregunté si la sangre realmente era más espesa que el agua, pero en aquel momento, sentada sola en el primer banco, lo entendí. La ambición era más espesa que ambas. El día que enterré al amor de mi vida, descubrí que mi propio hijo había muerto para mí mucho antes que su padre. No murió de enfermedad ni de accidente. Murió de indiferencia. Murió en el momento exacto en que eligió un pastel de cumpleaños sobre el ataúd de su progenitor. Dicen que el dolor tiene límites. El mío no los conocía. Había un hueco en mi alma que ya no era por la pérdida de mi esposo, sino por la traición de mi hijo. Pero el abandono tiene un precio, y la justicia, a veces, tiene la forma de un documento legal. Nunca quise herirle, solo quería que viera su error. Pero cuando las súplicas empezaron, supe que no era yo a quien estaba suplicando, sino a la cuenta bancaria. Quédate hasta el final para entender cómo un solo día puede revelar la verdadera alma de una familia. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando y a qué hora es ahí? Tu historia y tu opinión son importantes. No olvides darle me gusta y suscribirte para que sigamos compartiendo estas reflexiones. Mi vida con Ricardo no fue una novela rosa, fue un jardín de rosas, espinas incluidas, pero siempre hermoso. Nos casamos jóvenes, sin nada más que promesas y dos manos dispuestas a construir un mundo. En los primeros años, vivimos en un apartamento tan pequeño que al abrir la nevera, había que mover la cama. Ricardo era albañil, de esos hombres con manos ásperas y corazón suave. Yo cosía por encargo, y el sonido rítmico de mi vieja máquina Singer era la banda sonora de nuestra ambición. No éramos ricos, pero éramos nuestros. Éramos una unidad. El mayor fruto de nuestro esfuerzo fue Daniel, nuestro único hijo. Desde el momento en que lo sostuve, supe que mi propósito había cambiado. Yo quería darle a Daniel todo lo que nosotros no tuvimos. Ricardo trabajaba doble turno, a veces 3, para que Daniel estudiara en la mejor escuela. Recuerdo un invierno especialmente frío. Ricardo venía de una obra a las 11 de la noche, tiritando. Yo le pregunté por qué no había tomado el autobús y él, sonriendo, me dijo, «Elena, ese dinero ahorrado es para que Daniel pueda comprar el libro de física que necesita. Mis pies pueden aguantar un poco más». Esa fue la fundación de nuestra familia. Sacrificio silencioso y amor incondicional. Daniel creció en la comodidad de nuestro esfuerzo. Nunca le faltó un juguete, un viaje o un buen par de zapatos. Se graduó de abogado con honores, y Ricardo lloró de orgullo, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa de trabajo. Él le había dado a Daniel las alas que nosotros nunca tuvimos. Cuando Daniel conoció a Carla, su futura esposa, noté un cambio sutil. Carla venía de una familia con dinero, de buenos apellidos, y tenía una visión de la vida muy diferente a la nuestra. Era encantadora, sí, pero su encanto venía con un brillo metálico, una sed insaciable de pertenencia a un círculo social más elevado. Daniel, nuestro hijo simple, se convirtió rápidamente en un hombre obsesionado con la apariencia. Los almuerzos familiares se volvieron tensos. Si Ricardo mencionaba con orgullo un trabajo difícil en la obra, Daniel cambiaba rápidamente el tema o, peor, ponía los ojos en blanco disimuladamente. Nuestras vidas sencillas eran ahora un bochorno para él. Nuestro querido apartamento, que con tanto esfuerzo habíamos pagado, era pequeño y mal ubicado. La ferida inicial, la que luego se convertiría en una herida abierta, comenzó de la forma más sutil, la gradual cancelación. Primero, una cena de domingo. Luego, la Navidad. Luego, los cumpleaños. Siempre una excusa. Tenemos un compromiso con los amigos de Carla. Estamos viajando a la finca de sus padres. Es algo de la oficina. Ricardo, ingenuo y tierno hasta el final, siempre lo excusaba. Es joven, Elena. Tiene que vivir. El trabajo es duro. Pero yo sabía que estábamos siendo cancelados. Éramos el ancla que él ya no quería arrastrar en su ascenso social. Éramos su pasado, no su futuro. Y luego llegó la noticia que paralizó mi mundo, y aparentemente aceleró la indiferencia de mi hijo. Ricardo enfermó.
Un cáncer silencioso y agresivo. 3 meses. 3 meses de lucha, de hospitales, de quimioterapia agotadora. Ricardo no se quejó ni una sola vez. ¿Y Daniel? Daniel se convirtió en una sombra. Venía, sí, pero siempre con prisa. Tengo una audiencia. Carla me espera. Sus visitas eran actos de cumplimiento, no de amor. Eran breves y cargadas de esa impaciencia que perfora el alma. El día que Ricardo nos dejó, el teléfono de Daniel sonó a la medianoche. Un gemido mudo escapó de mi garganta. Cuando finalmente pudo hablar, le dije, «Hijo, tu padre se ha ido». El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. Lo que vino después fue el primer clavo de mi propio ataúd emocional, la traición que definiría todo. Compreendido. Refarei a parte 2, eliminando os mini-títulos, mas mantendo a estrutura narrativa, a contagem de palavras e a progressão emocional. El anuncio de la muerte de Ricardo fue recibido por Daniel con un silencio frío, un vacío que no era el shock de la pena, sino el silencio del cálculo. Su voz, cuando regresó, estaba tensa, despojada de cualquier emoción real. Su primera preocupación no fue la magnitud de la pérdida, sino la logística del funeral. En aquel momento, Elena sintió que el desgarro de la viudez se agravaba con un nuevo dolor, la decepción filial. Escuchó un ruido lejano en la llamada, un murmullo de celebración, y supo que la vida de su hijo seguía su curso sin que la tragedia familiar lograra detenerlo. Daniel se apresuró a plantear el conflicto. La fecha del funeral de su padre colisionaba con la fiesta de cumpleaños de su esposa, Carla. No era solo una fiesta, era el evento que habían planeado durante meses. Una oportunidad crucial para establecer contactos con figuras importantes de la abogacía. El funeral de su padre, el hombre que le había dado todo para que alcanzara esa posición, era un simple inconveniente en su agenda social. El aliento se le cortó a Elena al entender que, para su hijo, un networking valía más que el último adiós. El funeral se programó para el día siguiente por la tarde. Elena, aferrándose a un hilo de esperanza, pensó que el tiempo era suficiente para que Daniel cumpliera sus compromisos sociales y aún asistiera a despedir a su progenitor. Pero esa esperanza se desvaneció al día siguiente. En la mañana del funeral, la confirmación helada de su elección llegó a través de un mensaje de texto, una disculpa concisa, casi telegráfica, que golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Daniel reportaba un problema de última hora con el catering y anunciaba que la fiesta ya había comenzado. La promesa de ir al cementerio el fin de semana era una postergación de la pena, un reconocimiento tardío que no mitigaba el abandono presente. Que le pidiera que le dijera a su padre que lo sentía, esas 5 palabras resonaron en el alma de Elena como 5 disparos. Su hijo había elegido un pastel de cumpleaños, un brindis con champán y una melodía de celebración sobre el respeto final. La iglesia estaba llena, pero para Elena estaba vacía. Se sentó sola en la primera fila, vestida de negro, la imagen viva de la esposa doliente. A su lado, el asiento de Daniel permanecía vacío, un testimonio mudo de su traición. Sentía las miradas de lástima de los vecinos, de los antiguos compañeros de trabajo de Ricardo, de todos. Sabían dónde estaba Daniel y por qué. Era un secreto a voces que le quemaba el rostro. Se sintió doblemente traicionada, por la ausencia y por la humillación pública. El dolor la hizo reflexionar sobre la influencia de Carla. Ella era la arquitecta silenciosa de esa nueva vida, y la ambición era su herramienta. No había obligado a Daniel a ausentarse, pero había creado el ambiente tóxico donde la prioridad ya no era la familia, sino la validación social y el dinero. Había implantado en su hijo la idea venenosa de que los afectos verdaderos podían posponerse, pero las oportunidades sociales, jamás. Carla no estuvo en la iglesia, pero su presencia, en la forma de esa fiesta, era más poderosa y destructiva que si hubiera estado frente a Elena. Durante el entierro, mientras la tierra caía sobre el ataúd, Elena no lloró por la muerte de su esposo, lloró por la muerte de su hijo. Era una pérdida más profunda, porque ésta venía con un sabor amargo a decepción. Al volver a casa esa noche, sintió un peso físico.
La soledad se instaló, no como la ausencia de Ricardo, sino como la traición de su propia descendencia. Sentada en el sillón favorito de Ricardo, acarició el bolsillo de su vieja chaqueta, encontró su billetera, y dentro, una foto amarillenta. Ella, joven, y Daniel, de 5 años, en la playa. El contraste entre ese niño sonriente y el hombre ausente fue insoportable. En 1900, ese momento de absoluta desolación, tomó una decisión, una que no nacía de la venganza, sino de la necesidad de establecer un límite, de hacerle saber a Daniel que las acciones tienen consecuencias y que el amor de un padre no era una chequera ilimitada. Si él había valorado la apariencia y los bienes materiales por encima del respeto, Elena le daría precisamente una lección sobre la importancia de las posesiones. Buscó en la agenda un nombre: Abogado Ruiz. La llamada que hizo esa noche no fue para llorar, fue para activar una justicia moral y legal. Ella no quería el dinero de su hijo, quería su atención, quería obligarlo a mirarla a los ojos y confrontar la magnitud de su error. Si la herencia era lo único que valoraba, entonces la herencia sería su única arma. El día después del entierro, el apartamento que Ricardo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo se sintió inmensamente frío, como una bóveda. Pero en esa frialdad, Elena encontró una determinación inquebrantable. A la mañana siguiente, se reunió con el abogado Ruiz. El hombre era un profesional serio, viejo amigo de la familia, que había manejado las pocas transacciones legales de Ricardo. Elena le entregó la copia original del testamento de Ricardo, escrito hacía 10 años, donde designaba a Elena como usufructuaria vitalicia y a Daniel como único heredero de la propiedad y los ahorros al momento de su muerte. El abogado Ruiz leyó el documento en silencio. Cuando levantó la mirada, había una mezcla de tristeza y comprensión. No quiero venganza, doctor. Quiero respeto. Quiero que mi hijo entienda que el valor de una vida no se mide por la conveniencia social, sino por la lealtad y el honor. Si él prioriza los bienes por encima de la familia, entonces que experimente la posibilidad de perder esos bienes. Elena, con voz firme a pesar del temblor interno, le explicó su plan. El plan era sencillo y devastador: revocar su propio testamento, siendo ella la dueña de la mitad de los bienes gananciales, y, más importante, cuestionar la validez de la cláusula de Daniel en la parte de Ricardo, iniciando un proceso de asignación hereditaria que, legalmente, congelaría el acceso inmediato de Daniel a cualquier activo hasta que se resolviera la situación. Aunque la parte de Ricardo era clara, el simple inicio de un conflicto legal por parte de la única otra heredera legítima, ella, implicaría años de litigio. Lo que Elena estaba haciendo era legalmente impecable, pero moralmente un dilema para ella. No buscaba quedarse con todo. De hecho, destinaría su parte a una fundación benéfica, lejos del alcance de Daniel. Quería que la amenaza de la pérdida, la sombra del litigio y la burocracia lo obligara a volver. El abogado advirtió sobre las repercusiones emocionales, pero Elena ya no tenía emociones que perder. La herida era tan profunda que la única medicina era la acción. La revelación no vino de un secreto oculto, sino de un acto notarial, una carta formal enviada a Daniel una semana después del funeral. La carta, redactada en términos legales fríos, informaba a Daniel sobre el inicio de un proceso de controversia testamentaria. Indicaba que el acceso a las cuentas de Ricardo y a la transferencia de la propiedad de la casa estaban legalmente congelados debido a una nueva disposición en el patrimonio ganancial de Elena y Ricardo. El silencio de Daniel se rompió. De repente, la indiferencia se disolvió bajo el aguacero de la preocupación material. La primera reacción fue una llamada telefónica, no para preguntar cómo estaba Elena, sino para interrogarla con voz alterada. Su voz, que había sido tan distante y evasiva en el funeral, era ahora un torrente de ansiedad y rabia. Quería saber de qué trataba ese papel absurdo. ¿Quién era ese abogado Ruiz? ¿Y por qué se atrevía a cuestionar el deseo de su padre? Argumentó que ese dinero y esa casa le pertenecían por derecho y que Ricardo siempre lo había prometido. En esta tensión creciente,
Elena mantuvo un silencio digno. Simplemente le informó que todas las comunicaciones se realizarían a través del abogado Ruiz. Era una barrera burocrática levantada por el dolor. Daniel y Carla intentaron todos los acercamientos, mensajes de texto pasivo-agresivos, un ramo de flores tardío y hasta una visita sorpresa a la casa de Elena. Cuando llegaron, Elena los recibió con la misma cortesía fría que se le otorga a un cliente no deseado. Daniel intentó abrazarla, pero ella se mantuvo rígida, sus ojos fijos en los de él. Daniel, desesperado, le suplicó que no destruyera a la familia por dinero, una frase que resonó irónicamente en el apartamento. Él era el que había destruido el afecto familiar por el estatus y el dinero de Carla. La hipocresía era un cuchillo girando en la herida. Esa noche, mientras Elena observaba la lluvia a través de la ventana, comprendió la verdad esencial. Daniel no era malo, era débil, y estaba ciegamente dominado por el materialismo de Carla. Ella había usado el miedo a la pérdida como un anzuelo, y él había picado inmediatamente. La tensión moral era para ella, no para él, porque él solo veía un obstáculo legal y financiero, no una súplica emocional. Elena sabía que la revelación de su plan, que la herencia estaba por primera vez en verdadero peligro. Había logrado lo que el amor, el respeto y el luto no pudieron: obtener la atención completa de su hijo. El enfrentamiento final era inminente, y Elena se preparó para no dar marcha atrás. Sabía que la batalla no sería legal, sino emocional, y que el peso de la verdad finalmente caería sobre Daniel. El encuentro se produjo una tarde de viernes, una semana después de la notificación legal. Daniel llegó solo, sin Carla, una señal de que la gravedad de la situación había trascendido la fachada social. Estaba pálido, con la camisa impecablemente planchada, pero el miedo se notaba en la rigidez de sus hombros. Elena lo recibió en la sala, sentada en el mismo sillón donde Ricardo solía leer el periódico. Había preparado té, pero no ofreció ninguna calidez. Era un encuentro de negocios, aunque el negocio fuera la herencia de un corazón roto. Daniel comenzó con una agresividad mal disimulada. «Mamá, tienes que detener esto. El abogado Ruiz dice que estás intentando impugnar todo el testamento de papá. Es absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Este dinero es nuestro. Lo ganamos juntos». Elena lo miró fijamente, sin parpadear. El silencio se alargó, pesado y denso, llenando el espacio entre ellos con años de resentimiento no expresado. «¿Ganamos juntos, Daniel? ¿Y dónde estabas tú cuando tu padre y yo lo ganábamos? Yo estaba cosiendo hasta la medianoche, y tu padre estaba volviendo a casa a pie en la nieve para que pudieras comprar tus libros. ¿Y dónde estabas tú el día que el fruto de ese trabajo se fue para siempre? ¿Dónde estabas, hijo?» El uso de la palabra hijo fue un golpe, un reproche sutil, pero demoledor. Daniel desvió la mirada. «No se trata del dinero, Daniel. Se trata del respeto. No se trata de la herencia material de tu padre, sino de la herencia moral que él te dejó y que tú arrojaste a la basura por un evento social». Ricardo merecía más que un mensaje de texto de 5 palabras. Daniel, acorralado, intentó culpar a la presión social, a Carla, al trabajo. «Carla necesitaba que yo estuviera allí. Eran clientes clave. Es por nuestro futuro. Tú no entiendes la presión que tengo. No se puede parar la vida por un funeral». Elena tomó un sorbo de su té, un gesto de calma que contrastaba con la tormenta en la habitación. «¿Parar la vida, Daniel? Tu padre paró su vida por ti muchas veces. Él no paró. Él sacrificó. Y tú, el día de su partida, no fuiste capaz de sacrificar 4 horas por él. Me pregunto, si el valor de la casa hubiese dependido de tu presencia ese día, ¿habrías parado la fiesta? Responde con honestidad». Daniel no pudo mirarla a los ojos. En el silencio de ese instante, la verdad fue revelada sin necesidad de palabras. Su preocupación era, y siempre había sido, material. Elena continuó, ahora con un tono más bajo, más dolido que airado. «Te he llamado aquí para que lo entiendas. La casa, las cuentas, todo eso es mío, y por voluntad de tu padre, en gran parte era tuyo.
pero has fallado la prueba más importante de todas. Y por eso, he modificado mi testamento. No heredarás mi parte, y la parte de tu padre estará en litigio hasta que yo decida detenerlo. Yo no quería que perdieras tus bienes. Quería que me vieras. Quería que vieras la profundidad de tu ingratitud. Y lo has hecho. Solo la amenaza de la pérdida te ha traído de vuelta a esta sala, y eso es una traición más grande que tu ausencia en el cementerio. La catarsis fue total. Daniel se hundió en la silla. Por primera vez en meses, no vio a su madre como una figura de la que huir, sino como un juez inquebrantable, que reflejaba su propio fracaso moral. Las súplicas se transformaron, no en ruegos por dinero, sino en un llanto infantil de arrepentimiento. Lo siento, mamá, lo siento mucho, he sido un idiota. No es por el dinero, es que perdí el norte. No vi, solo veía lo que quería Carla, lo que necesitaba el bufete. Perdí de vista quién era yo y quiénes eran mis padres. Lo lamento por papá, no merecía esto. Daniel se puso de rodillas, una súplica desesperada no por la herencia, sino por el perdón de su madre. Elena sintió el peso de las lágrimas que había contenido. Había obtenido su atención, había forzado la confrontación, pero la victoria era amarga. La justicia, a veces, viene con el precio de ver a tu hijo roto por la verdad. Había recuperado el control de su vida, pero ahora venía la parte más difícil, el manejo de ese control. Daniel permaneció en el suelo, sollozando en un mar de arrepentimiento tardío. Las lágrimas, ahora, eran genuinas, nacidas del impacto de su propia ceguera. Pero para Elena, el perdón no era un interruptor que se encendía con una simple lágrima. Levántate, Daniel. Llorar. No es suficiente. El dolor no se borra con las lágrimas, sino con acciones. Yo no soy tu juez, soy tu madre. Y aunque la madre te perdone, la viuda y el recuerdo de tu padre te exigen algo más que una súplica. Elena le explicó el desahogo de la situación. Le dijo que, aunque su parte del testamento se mantendría sin cambios, la exclusión de la mitad de sus bienes a favor de una beca educativa en nombre de Ricardo. El litigio sobre la parte de Ricardo se detendría. Ella retiraría la controversia legal, permitiendo que la transferencia de la propiedad de la casa y el acceso a las cuentas de su padre se completara. No quiero la casa, Daniel. No quiero el dinero. Los dos sabemos que yo soy la única persona que no te va a juzgar por necesitarlo, pero lo necesitas por las razones equivocadas, por la ambición de Carla, por la presión de un mundo que no construiste. La mitad de ese patrimonio te llegará. Sí, pero la otra mitad, la que me corresponde, se destinará a que jóvenes, con las manos ásperas como las de tu padre, puedan tener la oportunidad que tú casi desechas. Daniel la miró, aún en shock. Comprendió que Elena no solo lo había obligado a enfrentar su error, sino que también le había negado la victoria material completa para darle una lección de vida con un valor incalculable. La herencia se convertía en una carga moral. Solo recibiría la mitad, y la otra mitad sería un constante recordatorio del sacrificio y la ingratitud. El desapego de los bienes por parte de Elena fue su acto final de poder. Al liberarse de la necesidad de heredar, ella se liberó de Daniel. El proceso fue largo y doloroso. La relación con Carla se volvió insostenible para Daniel, cuyo cambio de actitud y la evidente pérdida monetaria desvelaron las verdaderas bases de su matrimonio. La lección de su madre había sido más dura para Carla que para él. Un año después, la justicia emocional se había concretado, no en la reconexión idílica, sino en la liberación. Daniel y Carla se separaron. Daniel, obligado a reconectarse con sus raíces por el dolor y la necesidad, comenzó a visitarla, no por el testamento, sino por la soledad. Los encuentros eran cautelosos, con silencios que ya no eran indiferentes, sino reflexivos. Daniel, finalmente, estaba intentando volver a ser el hijo que había perdido. Elena, por su parte, construyó una nueva vida. Invirtió una pequeña porción de sus ahorros para renovar el pequeño jardín trasero de la casa. Era un espacio minúsculo, pero vibrante. Plantó las flores favoritas de Ricardo y una higuera que había soñado. Una tarde, Elena estaba sentada en el jardín, bebiendo su té de manzanilla.
El sol se filtraba entre las hojas de la higuera. Daniel llegó, sin previo aviso, trayendo consigo un pequeño banco de madera que había construido él mismo en sus ratos libres. Una habilidad que había aprendido de su padre. No habló de dinero ni de juicios. Simplemente colocó el banco en un rincón soleado. Lo construí para ti, mamá. Para que te sientes aquí y no te canses. Elena acarició la madera áspera, sintiendo un eco de las manos de Ricardo. No era la redención total, pero era el inicio. Ella no necesitó el banco, pero lo aceptó como un símbolo de la voluntad de su hijo de reconstruir sobre cimientos reales. Elena tomó un sorbo de té, mirando a su hijo. La vida no te quita personas. A veces, te las devuelve, pero te las devuelve con una lección. Lo que aprendí es que el sacrificio silencioso que hacemos por amor no es una deuda que debe cobrarse, sino una semilla que sembramos. Pero si la cosecha es de ingratitud, tenemos la obligación de proteger nuestra dignidad. No hay que temer a perder algo material para salvar algo moral. La verdadera herencia no es lo que dejamos, sino cómo vivimos el afecto mientras estamos aquí. Daniel aprendió que el cumpleaños de su esposa y su carrera se podían posponer, pero el último adiós a su padre, no. Y Elena aprendió que el verdadero poder de la herencia no residía en su valor, sino en su capacidad para revelar el alma de quienes la esperan. Había salvado su dignidad, y al hacerlo, había dado a Daniel la única oportunidad que tenía para salvarse a sí mismo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias prioridades, o te recordó algún sacrificio que hiciste por amor, por favor, déjanos un comentario. Tu historia tiene valor. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esta dosis de reflexión y suscríbete para que sigamos explorando estas complejas verdades de la vida familiar. Y tú, que estás mirando ahora, nunca olvides que la vida siempre te da otra oportunidad para elegir el amor sobre la conveniencia. Sigue con nosotros. Te esperamos en el próximo video.